del karma o los guardianes del destino, como les queramos llamar. El sexto vehículo sería el espíritu, la conciencia, y el séptimo vehículo nuestra esencia. O sea, somos como un globo de aire caliente que tiene 7 bolsas de arena que son su lastre. En la medida en que tú vas elevando la conciencia, vas soltando el lastre, te vas quedando con los cuerpos más sutiles. En este caso, bueno, esa pregunta la tenía un poco más adelante, pero no importa. Los señores del karma, ¿qué papel juegan en nuestra vida? Pues son entidades espirituales con las que uno negocia lo que va a ser su próxima encarnación. Entonces, realmente remitiéndonos a esta película basada en el libro de Chico Xavier, cuando tú te mueres, pues pasas a una especie de clínica donde tú te vas recuperando de aquello que de alguna manera enfermó tu alma, tu espíritu, o sea, las emociones. Porque generalmente, antes que se enferme el cuerpo, se enferma la mente y antes el alma. Y lo que enferma el alma son los sentimientos de culpa, los resentimientos, los rencores, las frustraciones, los miedos, las dudas. Entonces, cuando tú te mueres, vas a esa especie de clínica donde te vas sanando de cada una de esas emociones que de pronto las llevaste mal. O sea, emociones encontradas, por así decirlo. Entonces, a la medida que vas tomando conciencia, te vas recuperando, te vas sanando de ellas. Entonces llega un momento en el cual tú dejas de ser ya un paciente dentro de esa especie de clínica y pasas a ser como una especie de enfermero en el que atiendes a los que están recién llegando. Una vez que ya hiciste tu labor social, por así decirlo, entonces pasas a una escuelita. Y en esa escuelita te explican, te proyectan la imagen de cuál es el ideal de la vida perfecta. Entonces tú, tu libro de texto, por así decirlo, es toda la información de tu vida anterior. Entonces tú tienes que comparar lo que fue tu vida pasada, de la que has muerto, entonces todo lo que viviste, y qué tanto se acerca o se aleja de ese ideal de la vida perfecta. Entonces, el trabajo final, la especie de monográfico que se hace al final de la escuelita, es un trabajo en el cual tú expones qué aspectos descuidaste en tu vida anterior, qué aspectos avanzaste y qué tendrías que hacer en la siguiente encarnación, ya, para acercarte aún más al ideal de la vida perfecta. De pronto, ser mujer o ser hombre, vivir 60 años, nacer en un ambiente familiar propicio, nacer bajo el karma o bajo el aprendizaje o la memoria colectiva de determinada raza, de determinado pueblo, ¿ya? Entonces tú con ese trabajo que has hecho, tienes que ir a la negociación kármica, que es como cuando uno sustenta pues su tesis, ¿no? En la universidad. Entonces hay un jurado, y ese jurado son los señores del karma. Entonces tú expones, miren, el ideal de la vida perfecta es esto. Yo en mi vida anterior y en mis vidas pasadas hice esto, dejé de hacer esto, y por eso yo considero que para poder lograr acercarme al ideal de la vida perfecta, necesitaría vivir 60 años o 70 años, ser hombre en la próxima encarnación, o ser mujer, o nacer pues de pronto en Israel, o nacer de pronto en China, ya nacer bajo la raza negra, o quién sabe. O sea, entonces tú lo expones y lo sustentas. Entonces los señores del karma te escuchan y después de eso te dicen, bueno, de acuerdo a los méritos que tú has hecho, ¿no? Consideramos de que sí, mereces realmente los 70 80 años que pediste para la próxima encarnación, pero no has hecho méritos suficientes como para de pronto ser mujer o ser hombre en esa próxima encarnación, vas a ser de tal sexo, ya, mira, a ti te falta aprender mucha paciencia, así que te vas a ir a nacer ahí entre los chinitos, ya, o de pronto, mira, o sea, se necesita que tú desarrolles toda tu inventiva y todo, así que vas a hacer un kibutz en el norte de Israel. ¿Ya? Sí, o sea, de alguna manera, pues tú propones y se negocia. Y después con toda esa negociación, naces. Es más, tú hasta supervisas, ¿ya? Los que van a ser tus padres. Por eso no es extraño que a veces una niña o un niño le diga, mamá, papá, yo antes de nacer los estaba viendo, ¿ya? Y estaba diciendo, ahí voy a nacer. ¿Y qué impresión se llevan los padres? Me imagino yo, porque Inmediatamente tratan de buscar el psicólogo.
Seguro, seguro, sin duda. Muchos chicos que ya vienen demasiado despiertos, los padres los llevan al psicólogo porque la verdad que no saben cómo tratarlos. Lo que pasa, Ariel, es que antes para reencarnar de una vida a otra, uno se demoraba la misma cantidad de años que había vivido hasta un margen de 200 años. Ahora no, ahora al año de haberte muerto, estás reencarnando, Wow. porque como que todos tenemos que estar presentes para estos grandes cambios que se están dando. Hoy día los científicos reconocen que los animales están mutando, o sea, se está produciendo un desarrollo, o sea, por ejemplo, muchos de los primates se están comportando como si fueran ya hombres primitivos. O sea, entonces hay un proceso muy acelerado de evolución en las ballenas, en los delfines, en las aves. Se está viendo, por ejemplo, aves que están aprendiendo a hacer artefactos, a utilizar de pronto un palo para abrir un hueco o una piedra para romper y aprovechar el filo de la piedra para lograr tal cosa. Pajaritos, pajaritos. Ya, se ha visto incluso en parte de África, donde una variedad de mandriles ya está gesticulando y está desarrollando realmente la comunicación hablada. O sea, y están viendo patrones que están variando en las termitas, en las hormigas, en las abejas y todo. O sea, hay un proceso muy acelerado de evolución planetaria. Eh, Cuando nosotros empezamos el contacto extraterrestre, hace 50 años atrás, estos seres nos hicieron entrar a través de un portal dimensional que ellos llaman Sendra y aparecimos en Ganímedes a 600 millones de kilómetros de distancia de la Tierra, a una luna de Júpiter. Y allí en el año 74 ellos nos explicaron que del centro de la galaxia, cada 26.000 años se emite un pulso de luz violeta que llega con tanta intensidad a nuestro sistema solar que genera todo tipo de mutaciones. Y que fue ese pulso de luz violeta el que trajo consigo la extinción en masa de los mamuts hace 26.000 años atrás. Decir eso hace 50 años sea ridículo. Hoy día sería ridículo negarlo. Y además está publicado desde aquel entonces. Porque resulta ser de que en el año 2010, en noviembre del año 2010, el telescopio espacial Fermi de rayos gamma detectó el pulso de luz violeta emitido por el centro de la galaxia, que tiene un diámetro superior a los 25.000 años luz, y que llevó a Stephen Hawking, la mente más brillante del mundo, a declarar que había que revisar qué es lo que hay en el centro de las galaxias, o cómo es que se comportan los agujeros negros, porque supuestamente un agujero negro, que es lo que habría en el centro de la galaxia, Sagitario A, o sea, en el centro de esta galaxia, pues un agujero negro nunca salía nada, lo absorbía todo, pero no salía nada. Ahora se sabe que los agujeros negros sí emiten pulsos. En 2015 se descubrió que otros agujeros negros en otros centros galácticos, como el caso de Markarian 324, ya que está como a 334 millones de años luz de distancia de nuestra galaxia, pues también está emitiendo pulsos de luz violeta. Entonces, todo eso ya nos lo habían dicho y está publicado, y hoy día la ciencia lo está corroborando. Entonces, los mayas, en el Chilam Balam de Chumayel, en el libro El Adivino, del brujo jaguar o de las cosas que están por suceder, los mayas anticiparon el giro del tiempo, la sincronización de los tiempos, un cambio vibracional, un salto cuántico planetario, cuando llegara un pulso del centro galáctico, el rayo sincronizador. Entonces, ¿qué es exactamente lo que los extraterrestres nos dijeron a nosotros que llegaría? Ahora, en ese libro los mayas no ponen la fecha, es en varios monumentos, como ya te lo había dicho anteriormente, o sea, en varios monumentos mayas está la fecha grabada. Por ejemplo, tú te vas a Tortuguero, esto es cerca de Veracruz, ahí México, y vas a encontrarte, pues hay varios asentamientos olmeca, pero también hay un asentamiento maya y hay una estela rota que tiene la fecha ahí, 21 de diciembre del 2012. Te vas a Cobá, en Quintana Roo, y bajas de la pirámide de 40 metros de altura y vas por un camino ceremonial llamado Sacbe, que te lleva directamente a un grupo de estelas. Y en la primera estela con la que tú te encuentras, que se llama el grupo Macancho, pues tiene cuatro fechas. Y la cuarta fecha, 21 de diciembre del 2012. Te vas a Copán, en Honduras, y te encuentras una hermosísima escalera jeroglífica. Y en los escalones, cada tanto se repite la fecha. 21 de diciembre de 2012, 21 de diciembre de 2012, 21 de diciembre de 2012 en jeroglíficos mayas. Uno puede decir, pero el calendario nuestro ha variado tanto que cómo podemos nosotros tener la seguridad, ya que corresponde a esa fecha del calendario maya. Pues en la casualidad no existe.
Y hay fuerzas de luz, fuerzas superiores, fuerzas espirituales que también meten su cucharita, porque cuando llegaron los sacerdotes católicos comenzaron a quemar a lo bruto todas las, todos los códices, todos los libros de los mayas, de los aztecas, de los totonaca, de todos, todos, todos. O sea, estos libros en papel de amate, en corteza de árbol y todo. Sin embargo, algunos de esos libros fueron enviados a las cortes de Europa como curiosidades. Y el rey de España, que no sabía qué hacer con eso, los terminó enviando a algún monasterio, a alguna biblioteca. Entonces, en la ciudad alemana de Dresde se encuentra un códice maya en papel de amate, corteza de árbol, cubierto estuco, pintado a mano, una verdadera obra de Ah, arte, que se llama el Códice de los Eclipses. Y ahí están profetizados todos los eclipses. Y gracias a ese códice de eclipses, se puede hacer por comparación, por asociación, ya los eclipses que nosotros conocemos, o sea, superponerlos y saber en qué fecha, de acuerdo al calendario maya, nos encontramos en la actualidad. Si no se hubiera encontrado esto, que ha sido como si fuera ¿qué te digo? Como la piedra roseta ujú. del mundo maya, ¿ya? Entonces, difícilmente sabríamos en qué fecha estamos. Entonces, el 21 de diciembre de 2012 tenía que darse el final de un ciclo cósmico, el final de la rueda de los Bactunes y el inicio de otro ciclo. Entonces, marcaba el momento en que llegaba con mayor intensidad que nunca ese rayo sincronizador, ese pulso de luz violeta. Entonces, todo eso es lo que está generando las mutaciones, los cambios, y está haciendo de que la gente esté naciendo mucho más rápido de lo que normalmente hubiera nacido antes. Entonces, como nacen tan rápido, no tienen tiempo de olvidar. Ahora, el problema es que, imagínate tú, te ha tocado de pronto tres, cuatro encarnaciones nacer mujer y ahora te toca ser hombre, o naciste cuatro veces hombre y ahora te toca ser mujer, ¿ya? Por eso se está dando también mucha disforia de sexo. O sea, muchas personas que no están conformes con el sexo biológico que tienen o mucha gente que nace con el sexo indefinido, o sea, hermafroditas, andrógenos, o sea, es impresionante la cantidad de casos que se dan, ¿ya? Y todo eso es porque, bueno, aparte somos demasiada gente sobre la faz de la Tierra, somos 8.300 millones de individuos, ¿ya? Y hay todos estos factores de mutación también, ¿no? Con todos estos cambios que se están dando, ¿qué podemos esperar? ¿Qué cambios serían los más claros que vamos a tener de aquí, por ejemplo, a 20 años, de acuerdo a su conocimiento? Bueno, primeramente, todo lo que estaba oculto está saliendo a la luz. Siempre se dijo de que, podríamos decir, la primera población ya había sido Jericó, ahí en el Medio Oriente, y que eran casuchas de barro y piedras amontonadas y nada más. Y que no había habido nada antes que eso, que antes solamente eran cazadores, recolectores incipientes y la gente vivía propiamente, no propiamente en poblaciones, sino donde le cayera la noche. ¿Ya? Y que la cultura megalítica pues se desarrolló hace 6.000 años atrás con monumentos como los dólmenes de Antequera en Málaga, en España. Y hace 5.000 años atrás, pues Stonehenge compara el monumento megalítico de Stonehenge y casi con la misma antigüedad las pirámides de Egipto, que son un desafío a la geometría, a la matemática y todo. O sea, no coincide, ¿no? No coincide, para nada. Pero bueno, hasta que los científicos alemanes, los arqueólogos alemanes, junto con los turcos, encontraron Göbekli Tepe. Göbekli Tepe son 16 templos circulares que se encuentran muy cerca de San Urfa, esto en el sureste de Turquía, sobre una colina, 16 templos circulares de hace 11.800 años de antigüedad con estructuras megalíticas, este, este, podríamos decir, como esculturas, o sea, columnas talladas en forma de T, que tienen altos relieves con un arte lítico, pero espectacular, de hace casi 12.000 años atrás. Y no solamente eso, sino que algunas de las expresiones artísticas en esas columnas de más de 20 toneladas cada una, ¿ya? Son los signos zodiacales, que antes se pensaba que te digo? Que
se habían desarrollado en el antiguo Egipto, que ahí en Déndera, pues estaba el zodiaco de Déndera, ¿ya? De hace 3.000 años, ¿ya? Entonces, ¿cómo puede ser posible que los mismos signos zodiacales aparecen en estelas de hace 11.800 años? Entonces, los arqueólogos y antropólogos dijeron, bueno, esto es imposible, ya, pero ahí está. Bueno, seguro que fueron cazadores y recolectores incipientes lo que hicieron 16 templos circulares. Pero ¿cómo explicas que los 16 templos están alineados astronómicamente, marcando los solsticios y los equinoccios? O sea, un conocimiento astronómico espectacular. Sí, pero no hay ninguna ciudad cerca, así que seguro que eran cazadores y recolectores incipientes. Pues los científicos han descubierto hace poquito nada más, a solo 32 kilómetros de Gobekli Tepe, Karajam Tepe, una ciudad con alcantarillado, con sistemas de drenaje de aguas, con palacios, con templos, 12.000 años de antigüedad. Ya no son casuchitas de barro, ni piedritas amontonadas. Bueno, ahí no termina todo, Ariel. Pues resulta ser de que se ha descubierto, pues en Java, estamos hablando de Indonesia, pues Gunung Padam, una pirámide escalonada, hecha de columnas basálticas, que tiene, según el National Geographic, aparentemente 27.000 años de antigüedad. O sea, es imposible. ¿Ya? Ahí está, es increíble. Justamente en el mes de octubre estoy viajando precisamente para Java, para Indonesia, voy a ir a visitar esa pirámide, ¿ya? Y también voy a ir llevando un grupo de personas con la intención de hacer algún tipo de prácticas paranormales para conectarnos con el registro akáshico, con la historia del planeta y ver si realmente esa pirámide estuvo en la época de la Lemuria, de un antiguo continente, ¿no? De una de las primeras humanidades propiamente que existieron en este planeta. Así que vamos a ir a ver. O sea, y obviamente cualquier persona que esté interesada en acompañarme ya pues se comunica conmigo y lo podemos incluir dentro de este viaje, que termina siendo como un taller itinerante realmente, porque vamos haciendo prácticas, meditaciones, y no solamente vamos a ir a Indonesia, también vamos a ir a Camboya, vamos a estar en Angkor Wat, Angkor Thom, en todos estos templos espectaculares de los Gemer, realmente esta civilización, pues realmente sorprendente. Eso va a ser en octubre. Y lo impresionante también de esto es que nosotros creíamos que ellos no sabían nada y estábamos sumamente impresionados pensando que los romanos 300 años antes de la era en común tenían agua, como se dice en inglés, running water, o sea, agua y alcantarillado y todo el tema. Imagínese usted 27.000 años. Bueno, creo que Bueno, los que... ya ves tú que, por ejemplo, allá en Pakistán, en las ciudades de Mohenjo-Daro y Arapa, ya había también sistema de alcantarillado. Incluso había sistema de alumbrado público con aceite de roca, o sea, en este caso petróleo. Y los sumerios también, allí en la Mesopotamia, ya habían desarrollado hace más de 5.000 años atrás, pues el alcohol. O sea, habían llegado a destilar el alcohol del petróleo y todo como para poder realmente utilizarlo en la farmacopea. Todas estas innovaciones, me atrevería yo a preguntar, ¿tienen algo que ver porque caramba, o sea, si usted me habla de hace 27.000 años, me faltan un poquito de dedos para contar todo ese pocotón de tiempo, ¿no? Y además hay muchos espacios intermedios de qué pasó en el medio, ¿no? Claro, claro. Fue, me imagino, intervención extraterrestre, ¿no? Lo que ocurre en el pasado, la relación de estos seres de otros mundos con la humanidad era muy cercana, como cuando los padres, ya cuando tú eres niño, tus padres entran a tu habitación, se sientan ahí al lado de la cama, te leen un cuento, te alimentan de acuerdo a tu edad, te visten de acuerdo a la edad. Pero ya cuando tú llegas a la adolescencia, le cierras la puerta de la habitación a tus padres, no permiten que entres, ya incluso hasta pobre de ellos que te digan cómo vestirte o qué comer. ¿Ya? Entonces, la humanidad se encuentra actualmente en una adolescencia tecnológica y en el pasado hubo una interacción o sea, fluida. Y esto se ha distanciado precisamente porque nos encontramos en esta adolescencia tecnológica.
Comprendo, comprendo, porque bueno, ya usted me respondió a las... Están esperando a que lleguemos a la juventud responsable ya para que nuevamente se retome y con fuerza ese contacto, ¿no? Claro, Y claro. al Sí, ritmo que va la humanidad es muy probable que la conexión sea muy pronto. Porque si te das cuenta, en los últimos años se han producido una serie de audiencias públicas ante la Subcomisión de Inteligencia del Senado de los Estados Unidos y se ha liberado información considerada clasificada que jamás hubiéramos pensado que iba a darse a conocer. Es más, en el año 2013, la CIA declaró que el Área 51 siempre existió, que realmente existe. Entonces, que militares de alta graduación, bajo juramento, hayan declarado que realmente los ovnis sí existen, que no son de la Tierra, que no vienen con malas intenciones y que son una tecnología que mucho supera lo que el ser humano ha desarrollado, pues es como decía Neil Armstrong cuando llegó a la Luna, ¿no? Un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. la verdad que sí. Entonces sí es cierto, don Sixto, que los seres extraterrestres, como les llamo yo al menos, tienen contacto con algunos líderes mundiales. Eh, No directamente, pero sí lo tienen a través de científicos, a través de astronautas, que terminan siendo como agentes diplomáticos de las grandes potencias. Porque sabemos realmente que los líderes políticos de todos los grandes países, de las grandes naciones, no gobiernan ellos. O sea, hay un poder en la sombra que gobierna a través de ellos. Ronald Reagan fue presidente de los Estados Unidos y tú sabes que fue un actor de Hollywood. Y cuando tú actúas, pues tienes a un director, tienes a un productor, tienes a un guionista. Entonces, cuando él llegó a ser presidente de Estados Unidos, habría que preguntarse quién fue el productor, quién fue el guionista, quién fue el director. Que era el que le ponía las palabras, le decía lo que tenía que decir. Muy interesante Incluso analogía. es muy, eh, ¿qué te digo? Fue muy sintomático que él apareciera, Ronald Reagan, en las Naciones Unidas, declarando que, según el gobierno norteamericano, los ovnis no existen, pero si es que existen, vienen con malas intenciones. Imagínese, Y imagínese. bueno, Bueno, hay un adagio que dice, el que es ladrón cree que todos son de su misma condición. Creemos que estos claro. seres se van a comportar con nosotros como nosotros nos comportaríamos con ellos. Si vinieran con malas intenciones, hace tiempo que nos hubieran hecho polvo. Y con muy poco que hacer de vuelta, lamento decir, pero Ah, es la sí, sí, realidad, sí, ¿no? Pero sí, ¿a qué sí. se deberá, don Sixto, que se lo quería preguntar en el programa anterior y no lo hice? ¿Cuál es la idea de los gobiernos o del gobierno americano, sobre todo? He escuchado varias explicaciones, pero me gustaría saber cómo lo ve usted. ¿Por qué es que ellos se empecinaban en decir que no y en tapar lo que no, en realidad no es tapable, no es cubrible eso? Porque eso les daba tiempo, tiempo para poder aprovechar esa tecnología en su propio beneficio. Era la Comprendo. llamada tecnología inversa. ¿Por qué le llaman tecnología inversa? Porque es como copiar del futuro cosas para el presente. ¿Un ser humano de a pie puede transportarse en el tiempo? ¿Es factible tal cosa? Mira, existen experiencias paranormales insólitas. Por ejemplo, el caso de un joven, me lo contó él personalmente. Ya, eh, él toda su vida había soñado con irse a Alemania, ya, entonces terminó sus estudios, se fue a Alemania, estaba hospedado en un hotel para mochileros allá en, no recuerdo si fue en Nuremberg o en una ciudad de estas, ya, y bueno, toda su vida había querido estar ahí, estaba feliz y contento, entonces se había hecho ya unos amigos, estaba en la recepción de este hotelito, esperando a que vinieran sus amigos y estaba leyendo pues unos folletos. Y de pronto se sienta a su lado una persona. Él solamente le veía el pantalón y los zapatos, ¿ya? Y de pronto le comenzó a hablar y la voz que comenzó a escuchar de esta persona le resultaba muy familiar, ¿ya? Y le decía que no desaprovechara la vida, ¿ya? Que tenía que aprovechar las oportunidades que se le estaban dando y que se le iban a dar, que no perdiera el tiempo. Y yo decía, sí, ya, un hombre mayor que viene aquí y me ve a mi mochilero y inmediatamente se mete en lo que no le importa. Sí, sí, señor, sí, sí, por favor, siga y ahí no me molesten.
Ya. Bueno, total que llegaron sus amigos, ya salió con ellos y por la noche regresa al hotel, ya entra en su habitación, está arreglando sus cosas cuando de pronto le tocan la puerta de la habitación. Entonces ya él no mira por la mirilla, simplemente abre la puerta y se encuentra, ahí está, o sea, lo primero que mira es el pantalón y los zapatos de la misma persona que había estado temprano en la mañana sentado a su lado ahí en la recepción. Entonces levanta la mirada y se da cuenta que es él mismo, pero 30 años en el futuro, ¿ya? Y él mismo se dice, recuerda lo que te he dicho, por favor no pierdas las oportunidades que la vida te está dando, si no, ya te vas a arrepentir como te lo estoy diciendo yo ahora. En ese momento se sorprendió tanto que se desmayó, ¿ya? Entonces, después lo encontraron y todo, revisaron las cámaras de seguridad, en la cámara de seguridad no aparece nadie, ¿ya? Pero sin embargo, él ya fue visitado por sí mismo del futuro para darle un mensaje. Ahora, ¿cómo se explica esto? Bueno, primeramente porque vivimos en un universo sin límites, Ariel. El único límite es nuestra ignorancia. Nosotros aquí creemos que 2 más 2 son 4 y se acabó. No, no creas, a veces no es tan fácil decir que 2 más 2 son 4. A veces existen muchas otras respuestas. Por decir poco, absolutamente impresionante. Y inclusive en algunas fábulas nos hablan de este tipo de cosas, ¿no? Porque están tratando Claro, como de hacernos ver. la famosa historia de esta, si no recuerdo mal, creo que era en Holanda, de Rip Van Winkle. Rip Van Winkle, ya que tenía una esposa, pero que, o sea, que realmente lo sacaba de quicio, ya la hija pequeña y todo, ya, y en una de esas, pues, ya no le y otra que irse a caminar, ya, entonces es- este, se tendió bajo un árbol y escuchaba así como truenos, y entonces subió a un montecito, y resulta ser de que en el montecito estaban jugando eran como unos espíritus o unos duendes, jugaban a los bolos, y los bolos eran los que producían el ruido como de los truenos, ¿ya? Y entonces bebían, y ya apostaban y todo. Entonces lo invitaron a él a jugar. Entonces estuvo bebiendo, jugando, y cuando se despertó debajo del árbol, habían pasado como 20 años, ya, y ya la esposa había muerto, o sea, su hija había crecido, ya, y, y todos realmente, sí, se recordaban de ese señor Rip Winkle, que había desaparecido, ¿no? Entonces, pues este, cuando el río suena es porque piedras trae. Entonces, cuando existen ese tipo de fábulas, es porque más de una persona debe haber vivido experiencias de ese tipo. No, sin lugar a dudas. Eso sí que, por más que nos impresione, por más que nos parezca extraño, por más que la realidad va más allá, de verdad Sí, que sí, nuestra mira, mente. mira, mira tú, el caso, por ejemplo, este me lo contó una persona del grupo de, de, de un señor, o sea, amigo de este señor. Ya resulta ser que este don Manuel, un ciudadano español, toda su vida ya estaba fascinado con la República Dominicana, quería ir a la República Dominicana, ya, pero obviamente pues no se atrevía a ir solo, entonces comenzó a animar a un grupo de empleados, de compañeros suyos de la empresa, ya, y entonces comenzaron a ahorrar y todo para hacer su charter y viajar todo el grupo de la empresa ya a República Dominicana. Entonces él comenzó a hacer averiguaciones, todo, nunca había ido, sí, pero y entonces, hasta que lograron irse en las vacaciones y se marcharon. Ni bien llegan allí, ¿no? A Puerto Plata, donde unas playas hermosísimas, en la República Dominicana, gente maravillosa, llegan al hotel y todos se instalan, y ya estaban ya ahí, pues, en el restaurancito y todo, frente a la playa y todo, y se le acercan los mozos y le dicen, don Manuel, ya, le traemos lo de siempre. ¿Cómo lo de siempre? Sí, pues usted que se toma así su copita de tal, de tal, tal. Sí, sí, yo tomo eso y todo. Pues se la traemos. Bueno, bueno, bueno. Entonces todos los compañeros, ¿cómo que tú la primera vez que venías aquí a República Dominicana ya te conocen y todo? No, no, no me conocen, o sea, se habrán confundido y todo, ¿ya?
de pronto viene alguien trayendo unos canapés, trayéndole ya, don Manuel, ¿cómo está? Le sirvo su pancito con queso y con su oliva, con su aceituna, como a ustedes le gusta. ¿Cómo sabe que me gusta? Pues usted todos los años viene aquí. No, yo nunca he venido. Wow, de verdad que son cosas que lo dejan a uno al aire, ¿no? Pero sucede y es real, Sí. tal O cual. Esa es la sea, parte, realmente es material como para una serie tipo Dimensión Desconocida, sin pero duda. basada en la realidad. Sí, la verdad que sí. Es O sea, que, la realidad muchas veces supera la ficción. sí, sin duda, sin duda. El problema que tenemos, usted lo dijo muy claro ahorita, es que nosotros nos queremos basar a veces en nuestra ignorancia para decir, no hay más. ¿Qué tanto más habrá? ¿Cuánto más hay? De todas maneras, recuerda que, o sea, el hecho de que el gobierno norteamericano esté liberando información no es el gobierno en sí, es el legislativo, porque el ejecutivo no quiere liberar información. Está negando y dice que no, y no va a dar permiso para que se liberen más documentos y todo, pero al final lo va a hacer de todas maneras. ¿Por qué el ejecutivo pone tantas reticencias, tantas Trabas. restricciones y trabas que no las está poniendo el Senado? Bueno, precisamente porque o sea, justamente hace unos pocos días, el 2 de julio, se celebró el Día de los OVNIs, ¿no? A nivel mundial, que recuerda el caso Roswell, aunque realmente el Día Mundial de los OVNIs debería ser pues el 23 de junio, que es la fecha del caso de Kenneth Arnold, el piloto civil norteamericano que sobrevolando la cima del monte Rainier en el estado de Washington avistó 9 objetos en forma de discos volantes. Ahí realmente empezó oficialmente la era moderna de los OVNIs, no el 2 de julio con el caso Roswell. Pero bueno, el asunto es que con este caso, con el caso Roswell, ya este, sale a la luz realmente de que hay ovnis que se han estrellado aquí en el planeta y que los cuerpos y los objetos, todo, han sido recuperados. Entonces, el gobierno norteamericano creó una comisión ultra secreta llamada Magic 12 o Majestic 12 para tratar de aprovechar la tecnología de los ovnis en beneficio de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Y para eso esa comisión estaba formada por 6 altos militares y 6 altos científicos. Los científicos, pues para aprovechar la tecnología y de vez en cuando dar conferencias públicas ridiculizando el tema ovni mientras que ellos investigaban. Y los militares iban a mover cielo y tierra, National Security, CIA, FBI, para también desprestigiar, ridiculizar, negar, ocultar la realidad del tema ovnis. Se le pagó incluso a los estudios Walt Disney para ridiculizar, para de alguna manera quitarle importancia al tema de los ovnis y de la vida extraterrestre. Pero bueno, el asunto es que uno de los 6 altos mandos militares, James Forrestal, almirante de la Armada de los Estados Unidos y secretario de Defensa y de Estado del presidente Harry Truman, le dice al presidente, Harry, no Harry Potter, sino Harry Truman, oye Harry, no le podemos seguir ocultando esto al pueblo norteamericano. El pueblo norteamericano se merece que le informemos que no estamos solos, que nunca hemos estado. Entonces el presidente Harry Truman hizo que lo internaran de inmediato en un sanatorio para enfermos mentales. O sea, eso no solamente lo hacen en Rusia, también lo hicieron en Estados Unidos. Y a los pocos días terminó suicidándose o lo suicidaron lanzándolo a un piso muy alto de este sanatorio. ¿Ya? Entonces, ¿por qué el gobierno quiere seguir ocultando información? Porque va a tener que responder por el asesinato de mucha gente. O sea, no solamente por destruir pruebas, evidencias y todo, sino por haber amedrentado testigos y haber asesinado a personas vinculadas al tema. Por eso es que no es tan fácil tampoco que lo den a conocer públicamente. Sí, wow. Sí, hay bastante tela que cortar alrededor y bueno. Sí, sí. Y como dice usted, me parece muy lógico tirar cortinas de humo para, porque a través Así, de, por ejemplo, otra de las cortinas de humo, como tú bien lo dices, pero cuando en 1997 se cumplían los 50 años del caso Roswell y el gobierno norteamericano por ley tenía que liberar toda la información considerada clasificada sobre el tema Roswell. Entonces, poco antes de que se cumplieran los 50 años, aparece Ray Santilli, un director de cine y televisión de Inglaterra, experto en videoclips musicales,
diciendo de que su empresa lo había enviado a los Estados Unidos para adquirir en el mercado negro norteamericano supuestas filmaciones inéditas del rey del rock Elvis Presley con canciones inéditas para lanzar toda una nueva campaña discográfica del material de Elvis, pero que al parecer no encontró el mercado negro norteamericano estas supuestas filmaciones y sí más bien encontró la supuesta autopsia del extraterrestre de Roswell. O sea, el caso Roswell es real. Lo que no es real es la supuesta autopsia que dieron a conocer. ¿Cómo te explicas, por ejemplo, se haya filmado realmente la autopsia y que después los propios militares le dijeran al camarógrafo, a la persona que le encargaron que lo filmara, que guarde las filmaciones en el desván de su casa? ¿Por qué no lo guardaron en el Área 51 en Groom Lake, Nevada, en el subterráneo cuartel general de la CIN Virginia en Langling? ¿Por qué no lo guardaron de pronto en el Pentágono? No. Los militares le piden al camarógrafo que lo filmó que lo guarde en el desván de su casa, porque sabían que era un patriota, ¿ya? Y que jamás lo expondría a la luz pública. Pues este camarógrafo dice que estaba corto de dinero, entonces no pensó dos veces en venderlo a un extranjero por $150,000. Y este señor, Ray Santilli, lo compra sin verificar si eso era antiguo o no, si era verdadero o no. Me hace recordar un poco el cuento de Juanito las habichuelas, ¿no? Que la madre estaban desesperados por recursos y entonces le envía a Juanito con la vaca al mercado, ¿ya? Y la cambia por unas habichuelas mágicas. Sí, por favor, o sea, que sin sentido. Además, 300 testigos que intervinieron en el caso Roswell todos coinciden que eran seres de 1,20 m de estatura con 4 dedos en cada mano y en cada pie. Y el personaje que aparece en la supuesta autopsia mide 1,40 m y tiene 6 dedos en cada mano y en cada pie. Esto es como que a ti te digan que de la escena del crimen vieron salir a un muchacho rubio, alto, 1,90 m, que cojeaba de la pierna derecha, y metieron a la cárcel a un muchacho moreno, 1,60 m, manco, que vivía al frente del lugar donde fue el delito. ¿Para qué existen los testigos, no es cierto? ¿Ya? Entonces, o sea, de que este señor haya ido a buscar a Elvis y se haya encontrado extraterrestre no tiene sentido alguno. O sea, lo enviaron por una estrella fallecida y se llevó un fallecido estrellado. Pues, Ridículo totalmente. Entonces, eso es absolutamente. una cortina de humo. Como también fue una cortina de humo cuando aparece Whitley Strieber. Ya Whitley Strieber afirmó haber sido abducido, secuestrado por los extraterrestres en su casa de campo en el estado de Nueva York, pero reiteradamente, y estos seres como que lo torturaban y le hacían barbaridades, y él dormía al lado de su señora y su señora nunca se enteraba que los sacaban por el aire y lo llevaban fuera de su casa. Ahora, él conscientemente no recordaba haber sido abducido, secuestrado, manipulado por extraterrestres. Un amigo suyo, Bob Hawkins, le había hecho una regresión hipnótica y bajo hipnosis había revelado estar siendo abducido, secuestrado sistemáticamente. Ahora, ¿quién es el señor Bob Hawkins? ¿Es psiquiatra? No. ¿Es psicólogo? No. ¿Es hipnotista profesional? No. Es un artista plástico, escultor del jet set de Hollywood. ¿Qué? ¿Cómo un escultor ya, o sea, libremente se pone a hacer regresiones hipnóticas así a cualquiera? Y poca gente reparó en el hecho que este señor, Whitley Strieber, que escribe su libro Communion y sale de la película y genera toda una psicosis de paranoia en torno al tema de los secuestros extraterrestres y todo, la gente no reparó en el hecho que él era guionista de películas de ciencia ficción y terror de Hollywood, o sea, que su profesión es esa, o sea, él se dedica a eso. No, pero nadie asoció de que lo estaba inventando o que lo estaba usando. O sea, todo eso se hizo precisamente para también alejar a la gente de la investigación seria, metiéndole miedo, ¿no? Haciendo creer que esto no vale la pena, que todo esto es ridículo o que es peligroso. Claro. No, algo bien Cortina de humo. manipulado se ve como verdad y punto, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. eso es absolutamente cierto. Háblanos un poquito, por favor, de Metamorfosis. La muerte no existe. ¿De qué va este libro, si es tan amable? Sí, precisamente este es el libro, La muerte no existe, La gran metamorfosis, de editorial Colima Books, de Madrid, España. Pues en este libro
cito una serie de casos puntuales que demuestran de la existencia de la reencarnación. Por ejemplo, casos que he tenido la oportunidad de investigar en directo. Eh, Don Eduardo era el dueño de la más importante curtiembre de Quito, en el Ecuador. Él se paseaba o sea, dentro de su fábrica con su delantal de cuero azul, ya y con un cuchillo de curtiembre muy filoso. Tenía 6 hijos y al único que le permitía jugar con el cuchillo de la curtiembre era a Rafael, el cuarto de los 6 hijos. Entonces el hijo mayor pues le decía, pues, oye, papá, ¿por qué esa deferencia tan especial por mi hermano menor? Ya, yo soy el primogénito, ya, y sin embargo a mí no me permiten ni siquiera tocarlo, ya, y él, el papá le hacía este gesto, está bien, no, no, como que está bien, o sea, todos nos damos cuenta en la familia que tienes preferencia por Rafael, ya, entonces, em, en los últimos años de la vida justamente de don Eduardo, Rafael, su hijo, pues conducía el automóvil y lo llevaba al papá a sus chequeos médicos. Y el papá se sentaba en el asiento del copiloto con las piernas cruzadas muy elegantemente y comenzaba a agitar las piernas. Entonces Rafael manejaba y decía, papá, deja de estar moviendo las piernas así porque me pone nervioso y estoy concentrado manejando. ¿Ya? Y entonces el papá se giraba y le hacía este gesto. Está bien, Rafa, está bien. ¿Ya? Entonces, el papá murió y el hijo mayor, pues, se casa, ya, y tuvo una hija, ¿no? Llamada Camila. Ya Rafael se había casado antes, ya tenía 3 hijos, a todos los quería con mucho amor, pero bastó de que naciera la sobrina para que fuera o sea, y varios años después de que había muerto, pues, el papá, ¿ya? Entonces, pero bastó que naciera para una identificación, una afinidad con la niña, pero tremendo, a tal punto que o sea, la esposa o sea, del hijo mayor le decía, oye Mauricio, mira, después de nosotros, quien más ama a la Camila es tu hermano Rafael. ¿Por qué no lo nombramos padrino de la niña? No porque me robó el amor de mi padre, ahora me va a querer robar el amor de mi hija. Pero tanto le insistió a la señora que aceptó. Y eso fue licencia para matar, porque Rafael como empresario tenía su propia fábrica y todo, él se ponía sus horarios. Entonces buscaba cualquier excusa, le regalaba curso de ballet, curso de natación a una niña, una bebé probablemente, ¿no? 2 añitos, ¿ya? Con tal de él ir, sacarla de su casa, llevarla y estar ahí horas mirándola, embelesado en la niña. Entonces en una de esas que recoge a la niña, la sienta en el asiento de niños ahí atrás y él va manejando. Y la niña le dice, ya las primeras palabras que estaba hablando la niña, Rafa, quiero ir adelante. O sea, pero no le decía tío ni nada, sino así como le decía a su papá, Rafa, Rafa, quiero ir adelante. No, Camila, tú eres una niña muy pequeña, no puedes ir adelante. Rafa, quiero ir adelante. Y como no le podía negar nada, la saca con sillita y todo, la pone adelante y se va por calles donde no hay no aparece la policía, ya para que no le ponga una multa, ¿no? Y entonces, sentada la niña adelante, cruza sus piernitas elegantemente, como hacía el papá, y comienza a agitarlas. Entonces Rafa se extraña, ¿no? Y entonces la niña se gira y le dice, Rafa, ¿te acuerdas cuando yo era tu papá? Entonces o sea, Rafael frena en seco, se gira y le dice, ¿qué estás diciendo, Camila? Y la niña se gira y le hace este gesto, pero yo sé que tú no te acuerdas. O sea, a prueba de error, por decir Por poco. favor. Dios Entonces, mío. tú sabes que allí en el Tíbet, he tenido la oportunidad de estar en el Tíbet, Nepal, en todos esos lugares. Cuando muere el Dalai Lama, o uno de los lamas principales, se guardan objetos que le han pertenecido en su vida y están cargados de su energía, su vibra. Y hacen un estudio astrológico para saber en qué lugar va a nacer. ¿Ya? Entonces, después de esos 2 años de esa investigación, ya salen a buscar la nueva encarnación de ese lama. Entonces, eh, cuando Rafael y Mauricio ya me cuentan, mira, insisto, nos está pasando esto con la Camila, dije, si ustedes quieren saber realmente si es su papá, ustedes tienen algún objeto muy directamente que le haya pertenecido a su padre, que esté cargado de su vibra. Entonces Rafael dice, yo tengo todavía el cuchillo de la curtiembre. Entonces el cuchillo ya no tenía hoja, solamente era el mango, y era un mango de madera todo grasiento, horrible. Ya entonces ellos pusieron una mesa
y sobre la mesa colocaron una serie de regalitos para la niña, ¿ya? Un osito de peluche, una pelotita, un juego de té, un rompecabezas, una muñequita Barbie, ¿ya? Y en un extremo de la mesa, el mango, el cuchillo y la curtiembre, ¿ya? Entonces la trajeron a la niña y le dicen, mira Camila, aquí con tu papá Mauricio, ya te hemos comprado algunos regalos, ya, porque está cerca tu cumpleaños. No, mentira, faltaba como un mes, pero le habían comprado ya. Y entonces te vamos a permitir que juegues con uno de ellos, ya desde ahora. Entonces la niña levanta pues el osito de peluche, se le caía la babita de felicidad, agarraba la muñequita, ya el juego de té, la pelotita, y de pronto mira en el extremo de la mesa el mango, el cuchillo de la curtiembre. Entonces deja todo, agarra el mango, se lo pone en el pecho y se va contenta con una sonrisa de oreja a oreja. Y entonces Mauricio y Rafael le dicen, pero Camila, ¿por qué te llevas eso? Ella se gira y le dice, porque esto era mío. Bueno, esas experiencias definitivamente para alivianar un poco el tema es prohibidísimo para cardíacos, porque Sí, tiene ahora, que ser de algo todas tan maneras, fuerte. recuerda que hay grandes investigadores muy serios como Raymond Moody, Claro, que escribió Vida después de la vida, o el oh, caso de Brian Weiss, Muchas vidas, muchos sabios, ¿ya? Entonces, donde realmente ellos estudian, investigan casos de personas que recuerdan vidas pasadas o que algunas de sus enfermedades o las condiciones actuales de su vida son consecuencia de cosas que vienen arrastrando de vidas anteriores. y cada vez más, como nos dice usted, son más los niños que empiezan a recordar y que, perdón que lo diga así, pero es que no veo otra forma de decirlo, asustan a sus padres con la información, porque algunos vienen de la misma familia y otros vienen de otras familias. Pero, o Así sea, es, y le dicen a los papás, papá, mamá, yo los quiero mucho, pero yo antes tenía otra familia. ¿Ya? Entonces, los padres dicen, ve, por estar viendo tanto anime japonés, tanto dibujito de porquería, qué cosas, tonterías le están metiendo a los niños. no, esto no, Por eso, justamente, yo escribí este ujú. libro también, que se llama Tanis y la Esfera Dorada, que es un libro para niños, que explica el tema de los ovnis, incluso el tema de la reencarnación para niños. Ya, también de editorial Colima Books, no Tanis y la Esfera Dorada. Es una historia de ficción, pero basada en experiencias reales, vividas por muchos niños a nivel mundial. Y el libro termina con o sea, tiene 22 ilustraciones al estilo de la manga japonesa. Los dibujos han sido hechos por mis hijas. Y hay una reflexión final, pequeña, del libro, que de alguna manera retrata la filosofía del libro, ¿no? Dice, o sea, es la historia de una niña entre 5 y 6 años de edad que está durmiendo en el segundo piso de la casa de sus padres y una esfera luminosa, una canepla, un Foo Fighter, como una especie de dron extraterrestre, entra por la ventana y la observa a la niña y todo, y la niña se despierta y se asusta y noche tras noche la esferita la visita y entonces ella le va perdiendo el miedo ya y la esferita le explica realmente quiénes son los extraterrestres, qué es lo que juegan ellos en la Tierra, pero en un lenguaje muy sencillo, de forma jocosa, divertida, muy didáctica. Entonces el libro termina con esta reflexión. Dice, cuando era más chica, dice la niñita esta llamada Tanis, cuando era más chica, aunque sigo siendo pequeña, y llegaba la época de Navidad, que es cuando la gente se esmera en decorar sus casas con luces de colores, miraba al cielo todas las noches y al ver la multitud de estrellas brillando, pensaba que para Dios siempre es Navidad. Recuerdo que una noche en que mi papá me mostraba el firmamento, vi realmente el cielo. Había contemplado antes muchas noches estrelladas, pero ninguna como esa en especial. Me di cuenta que cada lucecita era un sol rodeado de mundos como la Tierra, donde debían haber muchas otras niñas como yo, con sus papis mirando al cielo también. Entonces sentí lo que es mirar más allá de los ojos. Me di cuenta que a veces la gente mira pero no ve, y que yo miraba y sentía lo que era mirar, pero que también me miraban a mí, y eso me estremeció. Entonces consideré que todos estaban esperando que alguien hiciera algo que nos uniera a todos, algo que nos hiciera saber que no estamos solos, que nunca lo hemos estado y que somos como un barrio gigante con muchos vecinos, cada uno en sus propias casas, ¿no? Que son los planetas. En ese momento sentí la responsabilidad de aprovechar mi oportunidad en la vida y poner mi granito de arena para colaborar en el descubrimiento de esa gran familia universal, ¿no? Esa es la reflexión final de este libro de Tanis y la Esfera Dorada. Estos y los otros libros también están en Amazon, ¿cierto?
Sí, 21 libros publicados a lo largo de 50 años. Y el primer libro que escribí, que se llama Los guías extraterrestres, ya tiene 32 ediciones. Ojo, nada más y nada menos. Sí. Una pregunta más. ¿Hemos sido nosotros que venimos aquí como humanos, hemos sido extraterrestres de seguro, pero de alguna raza extraterrestre distinta o de Pues distintas razas extraterrestres? algunos somos productos endémicos del planeta, ¿ya? O sea, hemos surgido como almas, como espíritus, ya hemos evolucionado de la propia simiente de este planeta. Pero sí hay muchos espíritus de otros mundos ya que están encarnando en la Tierra. Y te recuerdo de que hay alrededor de 60 razas extraterrestres que están llegando a la Tierra. Y hay seres que son zoomorfos, que tienen apariencia de reptiles, apariencia de aves, de felinos, de insectos. Hay seres que son como energía, que ni corporeidad física tienen. Hay otros seres que son humanoides, de 4 metros de altura hasta de 10 centímetros, con pelo, sin pelo, rojos, azules, o sea, de todos los colores. ¿Ya? Entonces, hay espíritus de otros mundos que están encarnando hoy día en la Tierra, como lo mencionaba al principio, para aprovechar el trampolín en la evolución que la Tierra ofrece, o vienen ellos a resarcir a la humanidad por cualquier arbitrariedad que ellos cometieron o que su civilización cometió, para reivindicarse o vienen a aprender, ¿ya? Porque, como dicen, no hay nadie por muy sabio que sea que no tenga algo que aprender, y nadie por muy humilde que sea que no tenga algo que enseñar. Entonces, vienen aquí en un aprendizaje mutuo, o vienen también, como te digo, a ayudarnos, y ayudándonos también se ayudan ellos. Wow, absolutamente impresionante que puedan y que quieran además venir a este planeta escuela precisamente para ese brinco de lo que tenemos como humanidad, ¿no? Bueno, es como, ya te digo, la prueba de fuego, la graduación de un bombero, un incendio. Sí, Bueno, aquí tenemos algunas zonas que están que arden, de eso estamos totalmente de acuerdo, don Sixto. caramba. La verdad que sí, la verdad que sí, vaya tiempo para estar vivos, pero la verdad que es un tiempo a la vez muy interesante y muy emocionante. Sí, estamos viviendo en el momento más extraordinario de la historia humana, el momento de los grandes cambios y las grandes revelaciones. Y es parte todo esto que está pasando, Así porque es, lo queremos ver como lo negativo, lo que no, 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 es que es parte. ¿no? Einstein decía, son las llamadas crisis de crecimiento. O sea, los crecimientos siempre se dan con crisis. Es como para un adolescente, ¿no? Pasar a la juventud o de un niño pasar a adolescente. O sea, hay crisis, se enferma, le pasa cualquier cosa, pero siempre son crisis que traen consigo crecimiento. Que es lo mismo que le llaman los norteamericanos de growing pains, que son esos dolores del crecimiento, que sin ello, y como digo yo también, pues para que haya un nacimiento, pues tiene que haber un parto y la mujer definitivamente se juega la vida allí. Y de acuerdo a la reencarnación, todos en algún momento lo hemos sido o seremos, ya mujeres también, y tendremos que pasar por eso. Así que eso nos lleva a ser, a valorar realmente eh, a las mujeres, valorar, o sea, valorarnos todos, o sea, porque no sabemos cuándo nos va a tocar vivir tal o cual experiencia. Y entender también, y le agradezco muchísimo que nos haya traído luz en cuanto a este tema, entender también por qué estamos aquí y por qué estamos ahora. Porque a veces cuando el tema no, cuando tenemos algunos problemas y algunas vicisitudes que la verdad no sabemos cómo lidiar con ellas, nos empezamos a preguntar eso, pero eso es parte de esa crisis del crecimiento para que nosotros a nivel unipersonal, como lo estamos teniendo a nivel global, vayamos creciendo y en el mejor de los casos ser mejores personas, ¿no? Y entender que esto es un planeta de experimentación. Es un planeta escuela. Esta película Jupiter Ascending, se llama en inglés, yo creo que nos lo dice muy claro. Somos semillas estelares y aquí donde está usted, donde estoy yo, donde está cada uno de nosotros, es un planeta escuela. Así es, Y bueno, totalmente de acuerdo. arremanguémonos para aprender. Don Sixto, siempre un honor y un verdadero gusto hacer dupla Ariel, con usted. realmente también un gusto y gracias por la oportunidad. Encantadísimo, muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes también y gracias a don Sixto por venir aquí a dirigir la orquesta en este tercer aniversario para enseñarnos y que nosotros podamos ir pensando que tal vez no estamos pensando, valga la redundancia, muy bien.
y tenemos que revalorar las cosas de manera diferente. Así que esto fue Mundo Paranormal. Soy Adiel Svi, con nada más y nada menos que Don Sixto nuevamente con su gentileza acompañándonos. Gracias a todos ustedes. Un abrazo a todos. Hasta la próxima. Gracias, Don Sixto.